Pues hermanos, déjenme repetir, como estamos grabando, yo estudié en Westminster y cuando llegué allá me di cuenta de que estaba fuera de mi liga, ¿verdad? Pero gente brillante y de mucha humildad. Me instruyeron por 3 años allá. Lamentablemente no tengo ni siquiera una fracción de lo que mis profesores tenían, pero gracias al Señor, si uno no es brillante, el próximo paso sería escuchar e imitar a los brillantes. Entonces lo que yo comparto con ustedes realmente es directamente o indirectamente de mis profesores. No quiero ni siquiera una gota de crédito para lo que les presento. Realmente estoy compartiendo con ustedes la herencia reformada que Dios nos ha pasado generación en generación hasta hoy. Muy bien, hermanos, el curso se titula Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a Lucas 24, porque en capítulo 24 Dios nos da la clave, como acabo de decir, para realmente entender todas las escrituras. Vamos con la palabra. Lucas 24, comenzando con versículo 13. ¿Qué es el contexto? Jesús se acababa de resucitar de entre los muertos. Y los discípulos de Dios están en shock total. Ahora hay 2 discípulos. Uno se llama Cleofas, el otro Anónimo. Y Jesús se va a acercar a ellos. Entonces 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron a Jesús: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de
los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Ahora, mis hermanos, 3 versículos que si están tomando este curso para el crédito, hay que memorizarlos. Entonces Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, aquí Dios dio a Cleofas y su amigo anónimo no una clave, sino la clave para entender el Antiguo Testamento. Y como vamos a ver, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Ahora, les pregunto, ¿cuántos han pensado que el Antiguo Testamento enfoca en el Padre, la primera persona de la Trinidad, los evangelios en la segunda persona de la Trinidad, y comenzando a partir de Pentecostés, la tercera persona de la Trinidad? Es muy común en la familia cristiana. Pero ¿qué Jesús dice sobre el enfoque del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento no tiene su énfasis en Abba, sino el Hijo. Otra vez, no mírenme a mí, por favor, miren las Escrituras. Por favor. Vamos, otra vez. Entonces Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, aquí, versículo 26. Todo el Antiguo Testamento descomprime eso. La humillación y la exaltación de la segunda persona de la Trinidad. Su padecimiento es su humillación. Y su exaltación, o su resurrección, es de su exaltación. Jesús dice que todo el Antiguo Testamento tenía, como vamos a ver, un movimiento de la humillación de Jesús a su exaltación. Léanlo 1, 2, aún 3 veces, que ustedes vean lo que estoy compartiendo con ustedes. No era necesario. Primero, entonces Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, ¿qué profetas? El Nuevo Testamento todavía no está escrito, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento han dicho, ¿qué es todo lo que ellos habían dicho? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. La humillación y la exaltación de Jesús es prefigurado en todas las partes del Antiguo Testamento. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que de él decían, lo que de él decían, lo que de quién decían.
Ya. Ahora, muy bien. Déjeme brincar a Lucas 24, 44 a 47 y vamos a pasar más o menos 2 semanas descomprimiendo estos 3 versículos. Ahora, luego, para explicar lo que había dicho antes de la oración. Comenzando desde versículo 13, Jesús ahora está explicando a Cleofás y a su amigo anónimo lo que las escrituras decían de él. Ahora, en 44 tenemos otra situación. Jesús ahora está con los discípulos que tú y yo conocemos de los evangelios. Pedro, Juan, etc. Ahora, luego Jesús les dijo a este segundo grupo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Disculpen, necesito encontrar. Aquí, disculpen. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. Jesús habla de sí mismo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien, aquí mis hermanos, tenemos la carne para este curso. Voy a... hay una regla general. Cuando un orador está a punto de hablar, debería decirles lo que está a punto de decir, luego decírselo y después decir lo que acaba de decir. Ahora voy a decirles lo que estoy a punto de decir. Muy bien. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Qué significa aún con vosotros? Antes de la tortura, antes de la crucifixión. Ahora, ¿qué palabras dieron? Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, primero, que se cumpliera, esta palabra es una clave. Todo, en griego, comenzando a partir de la izquierda, P-A-N-T-A, panta. ¿Han escuchado la palabra panteísmo? ¿Qué significa panta? Panta significa todo. Todo es Dios. Es lo que panteísmo cree, ¿verdad? Enseña. Que se cumpliera panta, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
les pregunté hace unos minutos, les dije, todo el Antiguo Testamento hablaba del cumplimiento de lo que está escrito de él en la ley de Moisés. Cuando Moisés comenzó a escribir el libro de Génesis, y la respuesta es Génesis 1:1. Entonces, comenzando desde Génesis 1:1, todo tiene que ver con el Evangelio. Dicho de otra manera, ¿qué es la primera referencia al Evangelio en la Biblia? Génesis 1:1. Dicho de otra manera, ¿qué es el protoevangelio? Génesis 1:1. No 3:15. No 3:15. No me miren a mí, otra vez. Miran lo que Jesús claramente dice. Claramente dice. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Y ahora, ¿qué dijo? Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, comenzando ¿dónde? No dice. Comenzando desde Génesis 1:1. En los profetas y en los salmos. Hermanos, ¿cuántas veces hemos dicho, vamos para ahorrar tiempo? ¿Han escuchado o han dicho, Salmo 22 es un salmo mesiánico? ¿Es la verdad? Claro que sí. Pero cuando uno dice que Salmo 22 es mesiánico, ¿qué implícitamente dice? Que hay unos salmos que no sean mesiánicos. ¿Cuántos salmos son mesiánicos? 150. Por favor, me miran. No quiero atraer la atención, por favor. Vamos a otra vez. Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en unos profetas, unos pasajes de unos profetas como Isaías 53 y que de Isaías 54 o Isaías 52. Los profetas y en los salmos. Y obviamente la audiencia original de Jesús, sus discípulos, sabían. ¿Qué? Los salmos fue un libro de 5 libros sapienciales. Los salmos representan los 5 libros sapienciales. Job, los salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar. Cantar el libro es mesiánico. Es mesiánico. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran, ¿qué dice? Las escrituras, comenzando ¿dónde? Comenzando desde Génesis 3:15. Como se dice en Puerto Rico, no mami. No mami. Comenzando desde Moisés, mis hermanos en Cristo.
Muy bien. Y así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y ahora esta parte, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué Jesús dice aquí? ¿Qué Él está describiendo? Está describiendo el día de Pentecostés. No, me miran, no, por favor, vamos otra vez. Y que se predicara en su nombre. Mira, es lo que los profetas del Antiguo Testamento han dicho. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Suena como Pentecostés? Claro que sí. Pero ¿dónde, según la visión de Jesús, de sus propias escrituras comienza? Génesis 1:1. Génesis 1:1. Entonces, todo el padecimiento tiene que ver con su humillación y luego su exaltación tiene que ver con la resurrección, la ascensión, estar sentado a la diestra del Padre. Dios le entrega a todas las naciones y toda la creación como su herencia para su fidelidad hacia su Padre y el pacto. Y hay otra faceta de su exaltación que veremos una vez que el shofar sople. Cuando Él regresa para entonces juzgar y destruir a sus enemigos una vez por siempre. Todo eso es parte de su exaltación. Y todo el Antiguo Testamento descomprime eso comenzando desde Génesis 1:1. ¿Estamos? Muy bien. Cuando yo estaba en Westminster tuve que memorizar estos versículos. Y Dios los quemó a mi alma. Y ha transformado la manera en que me acerco a su sagrada palabra. Muy bien. Ahora, Pentecostés en el huerto de Edén. Eso significa que Adán es el primer misionero. ¿Dónde Dios lo creó? ¿Dentro o fuera del Edén? Fuera. Y luego lo puso adentro. Eso prefiguró el escoger a Abraham, que nació fuera de la tierra prometida y luego lo ubicó adentro. Y eso prefiguró a Israel, que Dios subsecuentemente, como nación, trasladó de Egipto a la tierra prometida, que fuera una nación de sacerdotes intercediendo por las naciones. ¿No suenan como un programa misionero? Claro. Hechos 13 no es nada nuevo. Cuando el Espíritu Santo separó a Pablo y Barnabé para irse. No. Todo comienza desde Moisés. ¿Estamos? Muy bien. Ahora se lo dije lo que estoy a punto de decirles.
Muy bien. Yo sé que unos entran tarde, salen temprano, por ende yo tiendo a hablar en círculos, que ustedes me escuchen por lo menos una vez lo que quiero compartir con ustedes. Ahora, ¿qué significa todo? Vamos ahora, frase tras frase, cláusula tras cláusula, los 3 versículos. Capítulo 24, 44, 45, 46 y 47. Ahora, comenzando con 44, ¿qué significa todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés? Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ahora, ¿dónde entonces, según Jesús, se encuentra la primera referencia del Evangelio en Génesis, que es conocido como el proto-evangelio? La palabra proto es una palabra griega, significa como antes, primero, etc. Y escato es de la palabra escatos, que significa última, ¿verdad? Muy bien, ahora, aquí en 3, 14 y 15, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Hermanos, estamos leyendo 2 versículos evangélicos. ¿Hablan sobre el evangelio? Sin duda. Pero no son los primeros 2 versículos. Los primeros 2 versículos son Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Dije antes de las 7, tenemos una ventaja ahora que los teólogos no tenían hace 500 años. Hace más o menos 200 años, en la época darwinista, etc., con las escuelas críticas, muchos comenzaban a dudar la palabra de Dios. El pastor de mi esposa, Jack Miller, solía decir que unos dudan todo excepto sus propias dudas. Muchos dudan todo excepto sus propias dudas. Y gracias al Señor teníamos teólogos como Albright que comenzaron a excavar la tierra prometida con el fin de confirmar que la Biblia era la palabra de Dios. Y han descubierto mitos antiguos de los egipcios, de los babilónicos, de muchos pueblos del Antiguo Testamento. Y sabemos ahora que ellos tenían sus propias, no eran inspiradas sus versiones, pero tenían sus propias versiones de la creación.
En muchos casos veían una lucha entre los dioses del orden y los dioses del desorden, del caos. Y sí, la lucha y la creación fue un acto salvífico de la salvación. Moisés fue educado, gracias al Señor, en el palacio de Faraón. Moisés tuvo la mejor educación que el antiguo, o sea, el antiguo mundo pudiera darle. Él entonces conoció los mitos. Y en Génesis, él está dando la historia correcta. Su versión es inspirada. Y lo que él dice acá en Génesis 1:1 a 2:3 sobre la creación, hermanos, para usar lenguaje pactual, es una salvación. Dios salva la tierra. Salva la tierra. Es un acto de la salvación. La humillación de la tierra a su exaltación en Génesis 1:1 a 2:3, ese movimiento fue salvífico. Y también, como Jesús dice, le prefiguró a él. Entonces, hermanos, debido a la arqueología, debido a los teólogos que han podido traducir lo que acaban de excavar, nos ayuda, nos da un contexto para apreciar lo que estoy compartiendo con ustedes. Génesis 1:1 a 2:3 es la primera sección literaria de la Biblia. Y habla de la salvación de la tierra. Ahora vamos a hablar un poco más sobre eso. Después de... ahora, acabamos de leer 3, 14 y 15 y ahora Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, todos esos mitos hablaban más o menos usando esta nomenclatura, ¿verdad? Pero ahora vamos a tener la versión correcta, la única, la versión inspirada. Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué está a punto de hacer? Wow. Ahora, los teólogos han reconocido que en Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. En un estado de la humillación. ¿Y qué pasa? A lo largo de un periodo de 6 días, Dios, como los teólogos han reconocido, estaba ordenando la desordenada y estaba llenando lo que era vacía. Días 1, 2 y 3, Dios trabaja con ordenar la desordenada. Días 4, 5 y 6 habla sobre cómo estaba llenando lo que había sido vacía. Ahora, mis hermanos,
les recomiendo que vean una serie en línea de Tercer Milenio. Richard Pratt hizo una serie. Escriban el nombre ahora, pero no lo busquen porque no quiero perderlos. La historia primogenia. La historia primogenia. Tercermilenio.org. Luego, la historia primogenia. Ahora voy a plagiarlo un poquito. ¿Estamos? Muy bien. Génesis 1:1, como les dije, es lenguaje pactual. Dios, por su benevolencia hacia lo que había decretado en la eternidad, ahora ordena y llena lo desordenado y lo vacío, ¿verdad? Luego, Faraón. ¿Qué tenemos en Éxodo? Bueno, primero, el diluvio. Durante la época de Noé, el mundo se puso muy, muy, muy oscuro. ¿Qué Dios tuvo que hacer? Según su pacto, entonces llevó el diluvio. ¿Qué pasó con el diluvio? Fue un movimiento hacia Génesis 1:2. Si eso no es muy claro, pensemos en Faraón. Cuando Moisés se le acerca a Faraón, dice, deja que mi pueblo salga. Y que Faraón dice, ¿quién es tu Dios que yo deje a una fuerza de 2 millones de esclavos que salgan? ¿Quién es ese Elohim tuyo? Las 10 plagas y la destrucción del... Oh, gracias, mi hermano, gracias, muy amable. Las 10 plagas y la destrucción de su ejército fue una respuesta de 11 partes. Con cada plaga que Dios hacía en Egipto, la tierra estaba ordenada y lleno. ¿Y qué pasó comenzando desde la primera plaga? Dios comienza a desordenar el orden y comienza a vaciar lo lleno. Faraón, según la teología egipcia, según los mitos, los cuales Moisés sí sabían, en los mitos ellos hablan de Faraón como Dios esencialmente, y él tuvo el papel de mantener el balance en el cosmos. Con cada plaga que Dios hace, que Él expone a Faraón como un Dios falso. Moisés estuvo en Egipto los primeros 40 años de su vida. Cuando él salió, se escapó y su esposa futura estaba allá alrededor del pozo y Moisés las rescató. Ellos fueron a casa para decir, un egipcio nos salvó. ¿Sí? Él se veía como Egipto, tenía un acento egipcio. Él había empapado, estuvo empapándose en sopa egipcia por 40 años. Entonces, cuando él escribe la historia según Éxodo, él está exponiendo a los dioses.
egipcios como dioses falsos. Aún ahora me derribo un poco demasiado, pero ¿ustedes recuerdan, mis hermanos, cuando el ejército, cuando Israel estaba con el mar para atrás y el ejército acercándose hacia ellos? ¿Qué pasó? Dios mandó un viento. ¿Ustedes saben de qué dirección? ¿De dónde provino el viento que sopló? ¿De qué dirección? Del oriente. ¿No? ¿Por qué añadir la palabra oriente? Un viento oriental. Porque Ra, el papi de Faraón, era el dios sol, donde él subió cada mañana. Del oriente. Moisés está exponiendo a sus dioses como dioses falsos. ¿Y por qué está hablando así? Porque Israel está en los chismes pensando, no podemos tolerar este desierto. Ustedes saben, el anticlímax de la Torah es Números 13 y 14, cuando ellos buscan piedras para apedrear a él y regresar a Egipto. Entonces, cuando Moisés habla, cuando la manera en que él habla, él no solamente está dándonos una historia inspirada y correcta, claro que sí, pero mucho más. Está diciendo, ¿qué está en Egipto? ¿Qué está en Egipto? Que se quejan. Ustedes, entre Dios y Faraón, creen que Dios es lo peor, lo más malo. Bueno, entonces, mira, Dios sopla un viento oriental. ¿Qué Dios está diciendo? Faraón no es digno de servir. No te puede proteger. Mira lo que Dios hace a sus adoradores. ¿Estamos, mis hermanos? Sí. Entonces, Moisés comienza la creación con un acto de la salvación. Después de 6 días tenemos un paraíso. Versículo 2, todo estaba desordenado y vacía, hostil hacia la vida. No podía soportar la vida. Pero después de 6 días, tenemos un movimiento de la humillación a la exaltación. Que prefigura el Evangelio Nuevo Testamentario. Ahora, cuando Israel, según Moisés, entre a la tierra prometida está espiritualmente vacía o desordenada y vacía. ¿Qué ellos necesitan hacer? Imitar a Dios. ¿Recuerdan capítulo 1 a 2, 3? Dios, por ejemplo, de ex nihilo, es decir, de llama y de la nada hay. Y luego Dios separa, poner por nombres, estableciendo su supremacía sobre todo. Y luego, cuando Él crea a Adán, ¿qué le hace? Le trae todos los animales. ¿Qué necesita hacer? Separar, clasificar, poner por nombre, ejerciendo la potestad, estableciendo su supremacía sobre la creación. Adán en capítulo 2 está imitando a Dios en capítulo 1 a 2, 3. Entonces, en cuanto a Noé y su época,
Y en cuanto a Faraón, ¿qué hace? Todo al revés. Moisés viene a Egipto. Egipto está en su día 6. Después de 11 actos de qué? Maldiciones pactuales. Egipto está en día ¿qué? 1. Todo está desordenada y vacía. Y el faraón que tenía, según lo que se llama Ma'at, tiene el papel de mantener el orden. Y con el hijo de faraón se muere, Dios dice, aquí mate. Si el rey está muerto, aquí mate. Si el hijo está muerto, que representa a papi, aquí mate. Ya, váyanse. Y aquí es mi tarjeta para vaciar mi cuenta bancaria antes. Váyanse. Váyanse. Génesis 1:1 a 2:3 y Juan 1:1. Hermanos, vean, si uno piensa que el evangelio o el protoevangelio comienza en Génesis 3:15, hay que corregir a Juan, porque Juan está comparando una nueva creación con la otra. No es por coincidencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Luego, Génesis 1, la luz. Luego, Juan 1, la luz. ¿Es coincidencia? No, para nada. Juan ve, recuerda lo que Jesús dijo. Todo es de Jesús, comenzando desde Moisés. Pero si el protoevangelio se encuentra en 3:15, Juan no tiene la razón. En el principio, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Entonces, en la versión hebrea del Nuevo Testamento, comienza con la misma palabra, Bereshit. B-en, Rosh, cabeza. Reshit, principio. En principio. Clarísima. Juan está vinculando el evangelio, comenzando desde Génesis 1:1 con Juan 1:1. Vean, 2:1, 2:5 y Juan, Génesis 1, 2, 5 a 5 y Juan 1, 2 a 13. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Jesús, como la luz. Aquí, mis hermanos, los testigos de Jehová tuercen versículos como Génesis a Juan 1:1 porque no conocen la historia redentora. Y sacan sobre el contexto redentor de la salvación que comenzando Génesis 1:1.
Ahora, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Jesús es creador. Hay dos categorías, creador y creación. Los testigos de Jehová inventan algo que realmente es griego, un demidios. No. Hay Dios y hay creación. No hay nada entre sí. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, que claro, es Juan. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba vida. Juan subsecuentemente va a decir a Jesús, soy la vida. Y la vida era la luz. Wow, Juan 8:12. La luz en el Antiguo Testamento habla sobre Mesías. Y la luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino con testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, es decir, Juan el Bautista, sino un testigo de la luz. Shh. Habla de Jesús como Dios. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Podemos comparar y contrastar lo que Dios hace en Génesis con Juan 1. No si identificamos a Génesis 3:15 como la primera referencia. Ese acto salvífico de la salvación en el lenguaje del pacto de Génesis 1, Juan actualiza. Pero su mundo era griego. Entonces usa la nomenclatura griega para contextualizar la palabra. Hermanos, en el principio era el verbo. Wow. ¿Qué era el verbo? Fue parte de una filosofía, y la idea era el concepto de logos. El verbo era, para usar el lenguaje de la Confesión de Fe de Westminster, el factor unificador. Todo tenía que ver y girar alrededor del verbo. Si Juan escribiera eso hoy día, él probablemente diría, en el principio era el teléfono, porque el teléfono es el centro de nuestra existencia. El teléfono realmente para muchos, uno puede ir 3 semanas sin pensar en su Biblia, acumulándose el polvo encima de la portada, pero después de 5 minutos sin teléfono, ¿dónde lo dejé? Hermanos, uno puede ayunar del uso del teléfono. Si no, eres esclavo total. Eres esclavo a tu teléfono. Juan está diciendo que el verbo, el logos, toda la vida necesitaba girar alrededor del concepto de logos. Jesús era el factor unificador de toda la existencia. Todo tenía su significado en y a través de Él. No el teléfono. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, mis hermanos, hay mucho más que
podemos decir, pero ahora vamos a tener un receso. Disculpen, yo bla bla y se me olvidó de la hora. Pero estaban conmigo, nadie estaba durmiendo. Por ende, eso me animó y seguía. Pero por favor, estírense.